Historias para compartir. En la historia de hoy, el protagonista será Nostradamus, profeta o charlatán, un hábil médico fascinado por el ocultismo que se arriesgó a la ira de la Iglesia Católica al predecir 20 siglos de historia. ¿Cómo era este médico? Vivaz y pequeño hombre de barba larga, era una curiosa figura en la suntuosa corte renacentista de Enrique II de Francia. Él era hijo de judíos conversos, aficionado a la astrología y otras artes dudosas. Nostradamus fue invitado a París en 1556 para dar una exótica diversión, pero sus profecías acerca del rey estaban destinadas a darle fama internacional. Una de ellas era directa, pero considerada ridícula, sugiriendo que un hombre tuerto pronto sería rey. La otra era característicamente críptica, abierta así a interpretación, cuando decía: el joven león vencerá al viejo en el campo de batalla en una sola lucha, perforará sus ojos en su jaula dorada, 2 heridas en una, y luego morirá una muerte cruel. Bien, he aquí que lo dicho por Nostradamus se concreta. El 1 de julio de 1559, el rey participó en una justa de caballería. Un extraño accidente hizo que la lanza de su oponente atravesara el dorado casco real sobre su ojo izquierdo. El aterrado conde de Montgomery era más joven que el rey. La astillada arma hirió por segunda vez al monarca en la garganta. Enrique padeció una agonía de dolor durante 10 días, y a lo largo de ese lapso supuestamente profetizado fue el único rey tuerto que tuvo Francia. Claro, las palabras de Nostradamus fueron recordadas con asombro a lo largo del territorio del reino francés, y la Iglesia Católica, implacablemente opuesta a magos y hechiceros, prefería poner en la hoguera a este profeta peligrosamente preciso. Ahora bien, ¿cuál era el origen de Nostradamus? Él había nacido un 14 de diciembre de 1503 como Michel de Notre Dame en Saint-Rémy, Provenza, el más controvertido vidente de la historia. Estudió medicina, pero sus estudios se interrumpieron cuando la peste bubónica arrasó el sur de Francia, allá por 1525. Mientras muchos médicos huyeron ante el terror de la peste, él trató valientemente a los enfermos de tan contagioso mal, pero 4 años más tarde casi se le negó la licencia de médico al graduarse, tal vez por los cargos elevados por propios colegas envidiosos, aunque la gratitud de los campesinos y el respeto de sus condiscípulos desembocaron en su total rehabilitación. Y así sigue la historia, marcando, por ejemplo, que en 1553 hizo prácticas en una aldea sobre el río Garona. Allí se casó con una joven mujer, descrita como pudiente, hermosa y admirable. Tuvieron un hijo y una hija, pero la Inquisición y la oficina de la Iglesia dedicada a suprimir la herejía intervino en sus vidas. Nostradamus, como se autonombraba, fue llamado a comparecer ante una corte de la Iglesia acusado de hacer un comentario irrespetuoso acerca de una estatua de la Virgen María. Al regresar, un rebrote de la peste se llevó las vidas de su esposa y sus 2 hijos. Durante la siguiente década, Nostradamus se convirtió nuevamente en galeno itinerante, adquiriendo la reputación de obrar milagros. Como su flamante seguridad financiera le hizo innecesaria la práctica médica, Nostradamus se dedicó a estudiar las artes místicas. De esa manera, los bárbaros pueblerinos, como llamaba a sus vecinos, vieron con sospecha su interés por la magia y la astrología.
convirtió su lugar de trabajo, un desván, en un observatorio desde donde, encaramado en un trípode, contempló la estrellada bóveda celeste y afirmó en ese momento recibir los secretos del futuro mediante la luz interna de la voz. Al borde de la guerra civil religiosa, Francia ofreció un campo fértil para las sombrías y crípticas profecías que publicó en 1555. Las primeras 100 de casi 2000 que estaban impresas en 1557. Estas centurias tuvieron un éxito inmediato y lo llevaron hasta la corte. Él admitió que había elegido deliberadamente una secreta forma de manifestarse. Escribió en una jerga oscura sobre la base de francés moderno mezclado con palabras y frases italianas, griegas, españolas, hebreas y latinas. Cada predicción era un conjunto de 4 versos o cuartetos, aunque ninguno revela un don para la poesía. Entonces es así que el vidente afirmó que su estilo casi incomprensible lo protegía del castigo de los poderosos, a quienes no siempre les agradaría lo que él veía en su futuro. Observadores más escépticos surgieron ante la vaguedad. Era una evasión deliberada, permitiendo así que después del hecho la interpretación quedara abierta. En consecuencia, tal vez por esto existan unas 400 interpretaciones distintas de esas centurias de Nostradamus, cada una tratando de descifrar los secretos de esas profecías que continúan hasta el año 3797. Y dijo, o dicen que alguna vez expresó Nostradamus: mis escritos serán comprendidos mejor después de mi muerte. Habría escrito en su estilo muy particular. Recordemos que en la turbulenta Francia, dice la historia, fundamentalmente en este libro que estamos consultando, había una exigencia muy especial para conocer los destinos de los hijos de la reina en ese momento, Catalina de Medici. Mostró Nostradamus que estos, los hijos, reinarían brevemente, mientras que su odiado yerno, Enrique de Navarra, sería mandatario durante 23 años. La deprimida reina exigió detener el desagradable espectáculo. En realidad, Nostradamus probablemente visitó la corte para leer los horóscopos de ella y de sus hijos, y es posible que haya tenido cuidado al expresar en términos ambiguos la lectura, porque era muy sabido que los reyes eran conocidos por castigar al mensajero de malas noticias. Pierre de Ronsard, uno de los más grandes poetas de Francia, escribió de Nostradamus: como un oráculo durante muchos años predijo la mayor parte de nuestros destinos. Era claro que el profeta gozó del respeto de la realeza y la fama que creció hasta su muerte en 1566. Inevitablemente, muchos vieron su obra con escepticismos, o peor aún, lo consideraron un hábil charlatán que usó a los crédulos. Solamente el tiempo hará justicia sobre su memoria. Nostradamus. Historias para compartir.